Bien, muy buenas tardes tengan todos los que se encuentran presentes en esta hora en la sala Zoom de Biblia Lectores. Biblia Lectores es una organización internacional que nos ocupamos de leer la Biblia constantemente. Nuestra razón y propósito de ser es leer la Biblia, pero leerla con comprensión. De allí que tenemos un espacio dentro de nuestra organización que es la Academia de Estudios Hermenéuticos de la Biblia y un espacio muy particular que desarrollamos los viernes, los últimos viernes de cada mes, y le hemos denominado Académicos de la Biblia. Así que para Biblia Lectores Internacional y en particular la Academia de Estudios Hermenéuticos de Biblia Lectores, es un verdadero privilegio darles a todos y cada uno de ustedes la bienvenida a nuestro espacio Académicos de la Biblia. En esta oportunidad, de forma muy personal, yo siento la gran y profunda satisfacción de tener en la sala a quizá la persona que más admiro en todo el mundo. Y sin mucho rodeo, me estoy refiriendo a mi hermano Rubén Darío Navarrete Grau. Rubén Darío, él es pastor en la iglesia Mountain Life en la ciudad de Park City, en Utah, de los Estados Unidos. Es teólogo muy dedicado al estudio de las escrituras y es un prolífico escritor de libros de diferentes temas en lo que respecta a el espectro teológico evangélico. Para mí, como dije, es una profunda satisfacción tener en esta oportunidad en el espacio Académicos de la Biblia a mi querido y admirado hermano Rubén Darío, que se lo he dicho a él personalmente y lo digo aquí en público en esta oportunidad, es la persona que más admiro en el mundo entero. Yo realmente me considero un niño de pecho al lado de mi hermano Rubén Darío, y es un verdadero honor, Rubén, tenerte aquí en este espacio en la tarde de hoy. Espero pues que pueda ser un instrumento en las manos de nuestro Señor para bendecirnos a todos los que nos encontramos aquí reunidos y los que posteriormente verán esta conferencia en diferido. Mi hermano querido, como siempre te digo, bienvenido a este espacio Académicos de la Biblia. Muchas gracias. Permítame estos minutos hacerlo personal, entre mi hermano de sangre y mi hermano de sangre en Cristo, Jorge Eliezer, con quien juntos hemos pastoreado iglesias en Venezuela. Hemos escrito cosas juntos. Él me ha revisado algunos de mis libros. Yo he revisado los de él también. Los hemos publicado. Nos hemos ayudado en alguna medida y gracias por tus amorosas y cariñosas palabras. Y a todos los que nos están visitando, algunos nombres son muy conocidos para mí, como los que están en España, los esposos Cruz. Y hoy quiero compartir algunos pensamientos de uno de mis libros que he escrito. Por la gracia de Dios he escrito 12 libros. 5 de ellos tienen que ver con la Biblia y con interpretación bíblica, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a estar compartiendo algunos pensamientos de este libro que se titula La perfecta y completa inspiración de las Escrituras. De manera que me siento honrado de poder estar aquí con ustedes, con esta audiencia distinguida de Biblia Lectores alrededor del globo para poder compartir estos pensamientos. Así que entrando en materia, porque los minutos son contados, cuando titulé el libro La perfecta y completa
inspiración de la Biblia, lo de la palabra completa está muy a propósito allí, porque algunos piensan que algunas fracciones de la Biblia está inspirada y otras fracciones de la Biblia no están inspirados. Y por eso, si yo puedo destruir la inspiración completa de las escrituras, destruyo toda la escritura. Y si puedo defender la inspiración perfecta y completa de las escrituras, estoy defendiendo toda la Biblia. De manera que en este diálogo teológico vamos a hablar sobre la inspiración, revelación de la Biblia y la autoridad divina de la Biblia. Ahora, todos sabemos que todos los que estamos aquí y los que nos acompañan en nuestras congregaciones cada domingo, cada miércoles en la noche, todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y daríamos la vida por esta verdad. Pero, ¿qué significa que ella es la palabra de Dios? Todos sabemos que la Biblia tiene autoridad divina y estamos dispuestos a dar la vida por ella. Quiero enfatizar este pensamiento, pero ¿cómo probamos y aseguramos a otros su autoridad divina? Cuando hablo de autoridad divina, tenemos que entender algo. La Biblia tiene autoridad divina, la única escritura, el único libro que tiene autoridad divina, porque si usted habla con un musulmán, ellos tienen su libro de autoridad. Si usted habla con un mormón, yo que estoy aquí entre mormones, ellos tienen su libro de autoridad. Si habla con un católico, ellos tienen su libro de autoridad que se llama tradición, lo que el Papa se le va ocurriendo y va escribiendo. Entonces, pero cuando hablamos de que la Biblia es mi autoridad moral, no estamos diciendo mucho a un musulmán o a un mormón o a un católico, pero me toca a mí entonces probar y asegurar la autoridad divina de ese libro que nosotros llamamos Biblia. La otra pregunta es, ¿qué importancia tiene la Biblia para el hombre creyente o no creyente? La Biblia dice, nosotros los evangélicos que estamos aquí seguros que siempre estamos diciendo, la Biblia dice, pero ¿es suficiente con decir la Biblia dice? ¿Es suficiente con decir la Biblia dice para darle fuerza a un argumento? ¿Es suficiente con decir la Biblia dice para justificar que tengo un pensamiento divino? ¿Es suficiente eso? ¿Cómo definimos revelación? ¿Cómo definimos inspiración de las escrituras? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Entre revelación e inspiración de las escrituras. Y otra cosa que a veces nos causa cierto escozor, ¿hay tradición o transmisión oral en la Biblia? Entremos entonces en algunos aspectos introductorios. Otra vez, todos creemos y defendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero si alguien en nuestra congregación o fuera de nuestra congregación, esa persona es bien acuciosa, que tiene un ojo muy crítico, lo cual es extraordinario tener un ojo crítico y ser acucioso. Si alguien nos pregunta algo como esto que está aquí, por ejemplo, todo lo que la Biblia dice sale de la boca de Dios. Porque hay palabras de Satanás, de hombres santos, impíos, de ángeles y hasta de una burra. ¿Por qué están las opiniones de hombres santos en ella? Porque hay citas directas e indirectas de literatura extrabíblica, es decir, no canónica. ¿La Biblia es un libro divino o un libro humano? ¿Cómo es que hay verdad y mentira en ella? ¿Todo lo que Dios reveló está en la Biblia? ¿En qué sentido la Biblia es la palabra de Dios? Si alguien nos dice estas preguntas, ¿cómo vamos a responder a ellas? Veamos otros aspectos más en concreto, ¿ok? Para ir agarrando el gustico. Estamos calentando motores apenas. ¿Es toda la Biblia revelación de Dios? Saben que nosotros siempre decimos, la Biblia es la revelación de Dios. Y creo que es una manera muy apropiada de calificar a la Biblia, la revelación de Dios. Pero ahora que estamos siendo un poquitico más técnicos, la pregunta ¿es toda la Biblia la revelación de Dios? Por ejemplo, el Evangelio de Lucas, ¿hubo tradición oral preservada por Dios? ¿Hubo revelación? ¿Qué hubo?
porque Lucas dice que él investigó. Lucas hizo un trabajo periodístico. Ahí no hubo revelación, hubo tradición oral. ¿Cómo este evangelio de Lucas, producto de un trabajo periodístico de investigación, es la palabra inspirada de Dios? ¿Cómo llega a ser palabra inspirada por Dios? Vivencia de los autores. Juan y Pedro hablan de lo que vieron en el monte de la transfiguración, de lo que vivieron con Jesús de Nazaret. Los evangelios se escriben 30 años después, comienzan a escribirse 30 años después de la resurrección de Cristo. ¿La verdad de Jesús se preservó oralmente? ¿Cómo todo esto es palabra inspirada por Dios? ¿Es toda la Biblia revelación de Dios? Continuamos. Las cartas a los Corintios fueron una respuesta a una carta que de ellos a Pablo y por información recibida por la familia de Cloé. ¿Cómo es esto palabra inspirada de Dios? La mayoría de las escrituras bíblicas fue escrita por personas que vivieron lo que escribieron. Moisés, los profetas, los evangelistas, excepto el evangelio de Lucas, escribieron lo que vieron y oyeron. ¿Cómo es esto palabra inspirada de Dios? Seguimos aquí. Toda la Biblia, toda la revelación de Dios está en la Biblia. Mire estos detalles tan interesantes. Lo que vieron estos hombres no se les autorizó a escribirlo. Sabremos en el cielo lo que ellos vieron. Daniel 7:1. En el primer año del reinado de Balsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras que yacía en su lecho. Entonces puso en escrito lo más importante de ellos. Y lo que no sabemos qué fue, lo que vio en sueños y en visiones. Segunda a los Corintios 12:4. Fue llevado al paraíso y escuchó cosas que a los humanos no se les permite expresar. Pablo vio algo que se lo llevó a la tumba porque no está en la Biblia. Lo sabremos en el cielo que fue lo que vio. Y en Apocalipsis 10:4, una vez que hablaron los 7 truenos, estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, guarda en secreto lo que han dicho los truenos, no lo escribas. De manera que no todo lo que se reveló a ciertos hombres está plasmado en las escrituras que tú y yo tenemos y que conocemos como Biblia. Ahora, ¿por qué estas revelaciones no están en la Biblia? ¿Cuál es la diferencia entre revelación e inspiración? Para eso estamos aquí, para aclarar algunos conceptos que consideramos importantes. Ejemplo de escrituras citadas en la Biblia. ¿Cómo explicamos esto? Números 21, 14 y 15, Moisés cita el libro de las batallas de Jehová. Después de aquel pasaje de la serpiente de bronce, donde el que veía la serpiente de bronce era salvo, ellos siguen hacia Moab. Por eso se puede leer en el libro de las guerras del Señor, hacia el Mar Rojo, los valles y el Arnón, la ladera de los valles que se extienden hasta la región de Ar y a la frontera de Moab. Eso está en el libro de las batallas de Jehová. Josué 10:13 dice así, el gran famoso texto que nosotros nos conocemos de memoria. Sol, detente en Gabaón, luna, párate en el valle de Jalón, dice la versión Reina Valera. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. La versión Reina Valera lo pone a manera de pregunta. No está escrito esto en el libro de Jacer, pero las citas indirectas de libros no canónicos sigue, porque en 1 Corintios 15:33 Pablo cita a Menardo, un poeta y dramaturgo pagano del siglo IV. Todos eran paganos, obviamente, en la Grecia de aquel momento, ¿no? En el tiempo de la filosofía. Y Menardo es el que dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 12, Pablo cita a Epiménides, filósofo griego. Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Por cierto, él era cretense. Y por cierto, usted puede conseguir las 1001 discusiones filosóficas acerca de la paradoja de Epiménides. Porque si él era griego, si él era cretense, son mentirosos, porque esta declaración es cierta, no es cierta. Ha habido siglos de discusiones en cuanto a esta, pero a Pablo se le ocurrió ponerlo allí y en las escrituras que tú y yo conocemos como Biblia.
Hechos 17:28, Pablo citó a Arato, siglo T antes de Cristo, otro filósofo griego pagano, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. De sus profetas, de sus poetas, y lo llama poetas, y algunas versiones llaman profetas, griegos han dicho, de él somos descendientes. Seguimos aquí. Judas, que tiene un solo capítulo, versículos 14 y 15, Judas cita el libro de Enoc, que se llama también el séptimo desde Abraham. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Y aquí está una cita bíblica que tú y yo hemos utilizado millones de veces. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos los y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Esto está traído del libro de Enoch, ¿ok? Pero está Judas. Y nuestro hermano Pablo, como quiera, le metía la música también, porque él entonces en algunas ocasiones inserta en sus escritos coritos, cantos, himnos, usted lo llama como le gustaría llamarlo, pero aquí está un canto en 1 Timoteo 3:16. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Aquí tenemos un coro. Para los que le metan a la música, aquí tienen la letra. Ya solamente pongo en la música. ¿Ok? En 2 Timoteo 2:1 al 13 hay un largo pasaje, pero termina aquí con un coro. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él. Si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Y si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Aquí tenemos otro coro para los que le meten a la música, ya tienen la letra allí. Pongan solamente la música. Y en Efesios 4:14 hay otro canto que dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Obviamente, hermanos, estas escrituras, documentos, literatura, como podamos llamarlo, no son inspiración de Dios. No están en el canon bíblico. Entonces, las preguntas lógicas son estas. ¿Por qué están en la Biblia estas escrituras? ¿Qué significa que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Cómo es que esto, todo lo que hemos hablado hasta ahorita, es palabra inspirada por Dios? ¿Es la Biblia inspirada excepto esos documentos? Cuidado con esta pregunta. ¿Es la Biblia parcialmente inspirada? Cuidado con esta pregunta. Están hechos muy a propósito estas preguntas que están aquí. Ahora, seguimos aquí. Mi explicación, la explicación que ofrezco de estas literaturas extrabíblicas en la Biblia, ¿por qué están allí? Porque son una evidencia externa que apoyan lo que dice la Biblia. Todos nosotros hemos estudiado en seminario y en institutos bíblicos y hablamos de las evidencias externas y de las evidencias internas. Y también porque refuerzan lo que dice la Biblia usando literatura común para los lectores. El libro de Enoch, el libro de la batalla de Jehová, todos estos filósofos griegos eran autores comunes, literatura común para el mundo griego, para el mundo judío, y es lo que algunos llaman en literatura y en oratoria apelación a la autoridad. Cuando yo digo, oye, yo quiero reforzar y darle énfasis a mi argumento, yo digo, fulano de tal lo dijo, pero ese fulano de tal goza de toda la admiración, el respeto, el apoyo de la comunidad. Por ejemplo, si alguno de ustedes en algún momento dice, esto lo indica el hermano John MacArthur, usted está apelando a la autoridad, ¿no? O esto lo dice David Jeremiah, o lo dice Andy Stanley, o lo dice fulano de tal. Usted está apelando a la autoridad, cosa que es muy recomendable para los que predicamos la Biblia, si eventualmente citan personas que autoridad. A ustedes pueden decir, Jorge Navarrete dice en su libro El misterio del Mesías, esto y esto y esto. Usted está apelando a una autoridad, ¿no? Esta es
la explicación que yo ofrezco del por qué estas cosas están en la Biblia. Pero esto no resuelve mucho algunos problemas que vamos a ver cómo los resolvemos en breves minutos, ¿no? Aquí tenemos otro detalle, no solamente hay literatura extrabíblica, no canónica dentro de la Biblia, sino que tenemos las opiniones personales. Nuestro hermano Pablo en 3 oportunidades, capítulo 7 de Primera de los Corintios, da su opinión y dice, a los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. En el versículo 25, en cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato. Mi opinión, como quien por la misericordia de Dios es digno de confianza. Versículo 40. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa, pero yo creo que también tengo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. De manera que aquí hay tenemos que resolver en algún momento esto. ¿Cómo resolvemos nosotros esta situación de que Pablo habla de su opinión? Ahora, ¿es mi opinión personal inspirada por Dios? Si tuviéramos tiempo, aquí yo pararía para tener un diálogo teológico, pero como no tenemos el tiempo para un diálogo teológico muy extenso en esta oportunidad, quiero mostrar este libro que escribí que se llama Enfermedades Ministeriales. Enfermedades Ministeriales es literalmente una reflexión de los males que podemos tener, los sepamos o no. Y está basado en el breve diálogo entre Moisés y Jetro, que cambió la vida y ministerio del hombre de Dios. Yo, haciendo un análisis de mi propia persona, si ustedes quieren leer este libro, van a tener una radiografía de mis errores en mi pastorado, de mis enfermedades asintomáticas o sintomáticas y de lo que yo he visto en otros hombres y mujeres de Dios. Y yo tipifiqué, si ustedes pueden ver aquí, yo tipifiqué arbitrariamente 10 enfermedades ministeriales y la primera de ellas yo la titulo la enfermedad libro 67 de la Biblia. Porque muchos de nosotros piensan que nuestra idea, nuestro proyecto, nuestra visión, nuestro plan es lo mejor que hay y es lo único que Dios puede usar en la vida. De manera que yo soy de los que creo de que sí, nosotros muchas veces pensamos que mi pensamiento, que mi opinión, que mi plan, que mi visión, que mi proyecto es inspirado por Dios. Lamentablemente, muchos tenemos ese error. Ahora, seguimos adelante. Otras opiniones personales. ¿Cómo yo resuelvo esto? ¿Cuál es mi oferta de solución? Esta es la aplicación que yo ofrezco. Dios no anula la personalidad ni el estilo de nadie. Cuando digo de nadie, estoy hablando de los autores bíblicos, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Pablo tuvo la honestidad de advertirnos de su opinión, cosa que a veces nosotros los seres humanos, los predicadores y todos los que están aquí, yo supongo, de estas 36 personas son predicadoras, son expositoras de la palabra de Dios a nivel de púlpito, a nivel de grupo de hogar, a nivel de escuela dominical, directores de adoración. Nosotros deberíamos tener la misma honestidad y prudencia que tuvo Pablo de decir, esta es mi opinión, esta es la opinión que yo ofrezco para este pasaje bíblico, ¿ok? Y no es que, no, yo siento de Dios y Dios me dijo esto y esto es porque es así, ¿ok? Pablo tuvo la honestidad y nos da un tremendo ejemplo de que cuando yo voy a plantear mi opinión, es mi opinión, no es la opinión de Dios. Y debemos tener mucho cuidado, hermano. Estoy realmente triste, estoy realmente desconcertado con muchísimas predicaciones donde el que predica está hablando en nombre de Dios, pero está dando su opinión. Y hace poco le dije yo hablando con unos ministros del evangelio, le dije, si hay alguien que usa el nombre de Dios en vano, es un predicador. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo nosotros usamos el nombre de Dios en vano si no somos cuidadosos y no somos honestos en nuestra predicación? Número 2, otra oferta de solución que yo doy a esto. Dios permitió que estas opiniones quedaran registradas como una opinión de alguien espiritual y dignas de confianza. Creo que lo que Pablo dijo vale la pena considerarlo porque es una persona digna de confianza. Cuando tú y yo demos nuestra opinión, como creo que siempre vamos a estar dando nuestra opinión en algo,
creo que debemos ser honestos al decir, esta es mi opinión, y si tú y yo somos dignos de confianza, alguien va a considerar esa opinión. Yo no tengo por qué acuñarle. Dios me dijo, y yo tuve una revelación para darle fuerza a un argumento, cuando ese argumento no viene de parte de Dios. Y voy a hablar un poquitico más adelante en cuanto a esto. Amanuenses que intervinieron en la escritura de la Biblia. Romanos 16, 22, Tercio, un tipo llamado Tercio. Aquel Tercio era amanuense de Pablo, era su secretario. Un amanuense es un secretario. Pablo le dictaba y Tercio escribía. Y como diría mi mamá, y Tercio metió su cuchareta ahí, porque dice, yo Tercio, que escribo esta carta, lo saludo en el Señor. Ahí metió su cuchareta, como diría mi mamá si estuviera viva. Y la mamá de Jorge Eliezer Navarrete, que está aquí también, que era nuestra madre común. Pablo y Pedro escribieron cartas usando un secretario o amanuense, lo cual indica que Pablo y Pedro le dictaban y ellos escribían lo que Pablo y Pedro. En el caso de Pablo fue Tercio en esta oportunidad y en el caso de Pedro fue Silvano. ¿Cómo esto es palabra inspirada de Dios? Si Pablo le dicta a Tercio, si Pedro le dicta a Silvano y ellos escriben, ¿en qué sentido la Biblia es la palabra de Dios? O por lo menos en qué sentido las escrituras de Pablo y las de Pedro son palabras inspiradas por Dios. Daniel escogió lo que escribió. Ya vimos este texto, pero lo pongo en otro renglón porque él escoge. En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones varias mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante en su sueño. Él escogió, lo que tenemos nosotros fue lo que él escogió. ¿Me guste o no? Fue lo que Daniel escogió. Otra vez la pregunta, ¿cómo es esto palabra inspirada por Dios? Ejemplo de investigación y no de revelación. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales. Él no fue un testigo presencial. Y servidores de la palabra. Él no lo fue. Él es el único escritor griego de toda la Biblia que no fue uno de los 12 de Cristo. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado, Reina Valera dice, diligentemente, aquí dice, con todo esmero, desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te han enseñado, de lo que te enseñaron. En mi especulación personal, yo me imagino a Lucas yendo y tocándole la puerta a María. Oye, María, cuéntame esto, tú siendo una adolescente, cuéntame esto que tú recibes un ángel, el ángel Gabriel, y te dice esto. Cuéntamelo otra vez, pues yo tengo que registrar esto en un papel. Y después fue a José, y le dije, José, ¿cómo fue esto? Y después fue al otro, y después fue al otro, y después fue a Pedro, y después fue a Lucas, y después a Lucas no, y después fue a Juan. Cuéntame, ¿cómo fue esto? Y él armó todo un evangelio basado en una investigación periodística. La pregunta es, ¿cómo esto es palabra de Dios? Palabras de Jesús que no están en los evangelios. Pregunto, revelación particular a Pablo, tradición oral que Pablo agarró y la metió allí. Cuando se despide de los ancianos de Éfeso, dice así, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha, o como dice Reina Valera, más bienaventurado es el dar, más bienaventuranza hay el dar que recibir. La nueva versión internacional dice, hay más dicha en dar que en recibir. No, en ningún evangelio está eso, esas palabras de Jesús. Seguimos. Entonces, viendo todo esto, entonces, cuando hablamos de inspiración, ¿de qué hablamos exactamente? ¿Hablamos de la inspiración de las escrituras o de los eventos? Si tuviéramos un tiempo largote, estuviéramos en toda la comodidad que se pudiera, aquí pararía yo para hacer un intercambio de pensamiento, pero las preguntas vienen al final, así que vayan anotando sus preguntas y sus inquietudes. ¿Los pecados fueron inspirados entonces? Porque la respuesta típica a esta pregunta es, la Biblia, los eventos también son inspirados. Entonces quiere decir que los pecados fueron inspirados,
Quiere decir que el abuso de poder y el adulterio y el crimen de David fue inspirado por Dios. Quiere decir que la mentira de Abraham fue inspirada por Dios. Y quiere decir que todos los pecados de los hombres en la Biblia fueron inspirados por Dios. Quiere decir entonces que Satanás fue inspirado por Dios también. Y el gran dilema de la pitonisa de Endor, ¿habló Samuel a Saúl? ¿Qué es exactamente lo que está inspirado? ¿La escritura o el evento? Vayan teniendo esta pregunta, porque la vamos a responder obviamente, pero ¿qué está inspirada? La escritura y el evento. Cuando yo digo, la Biblia dice, y porque la Biblia dice hay que hacerlo, yo le digo a la gente, bueno, la Biblia dice que al hijo contumaz y rebelde hay que llevarlo a la puerta de la ciudad y apedrearlo. También lo dice eso. Y también la Biblia dice que la mujer con menstruación no podía entrar al templo. También lo dice. Entonces, ¿qué es exactamente de lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que es inspirado? ¿La escritura o el evento que la escritura presenta? Algo importante, no estoy diciendo que algunas personas no fueron guiadas por Dios a decir y hacer lo que dijeron e hicieron. Lo que deseo establecer es que es la Biblia y no los eventos, las historias, los dichos, la inspirada por Dios, la escritura, no los eventos. Cuando tú y yo entendemos esto, resolvemos varios dolores de cabeza. ¿Y por qué esto está aquí? ¿Y por qué esto está allá? Ya vamos a entender por qué esto está aquí y por qué esto está allá. Porque es la Biblia la que está inspirada, no el evento, no la historia, no el dicho, el que está inspirado. Pero ya vamos a resolver este detallito más adelante. Entonces, ¿qué explicaciones vamos a dar a todos estos aspectos que hemos hablado? Hemos calentado motor apenas y hemos tratado de estimular el pensamiento hasta ahora, ¿no? Entonces, la respuesta está en el entendimiento de la doctrina de la inspiración y de la revelación. Si nosotros no entendemos correctamente estas dos doctrinas, no vamos a poder dar una buena respuesta a todo el montón de preguntas que hemos hecho hasta ahora. Discúlpenme, pero la garganta necesita algo de lubricación. Entonces, entramos aquí. ¿Qué es la inspiración de la Biblia? Vamos a hablar de esto. ¿Qué es la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras y cómo la comprobamos? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre revelación e iluminación? Veamos dos textos claves. Hermano, usted puede olvidar todo, tiene mi permiso para que usted olvide todo lo que yo he dicho hasta ahora y lo que voy a decir más adelante. Pero nunca olvidemos estos dos textos. Nunca, jamás. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para ustedes saben el resto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y mi hermano Pedro escribe lo siguiente. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía, escritura, para nuestros efectos en este momento, surge de la interpretación particular de nadie. Surge de la interpretación particular de nadie. Moisés no interpretó el Génesis, ni el ni Números, ni Levítico. Isaías no interpretó sus escrituras. Daniel no interpretó sus escrituras. Pablo no interpretó sus escrituras. Ninguna escritura surge de la interpretación particular. Lo que ocurrió está registrado como ocurrió, con errores, con pecados, con aciertos, pero tal y cual, sin interpretación particular. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta allí? Espero que sí. En resumen, aquí está todo el corazón de esto que vamos a hablar y el corazón de este libro, hermano. El corazón de este libro es esta. La escritura, sin la interpretación privada del autor, y cuando hablo del autor estoy hablando de Mateo, de Marcos, estoy hablando de Habacuc, estoy hablando de los escritores bíblicos, es la inspirada. Repito, la escritura, sin la interpretación privada del autor, es la inspirada. Nada más y nadie más. ¿Ok? Repito, porque este es el corazón de todo. La escritura,
sin la interpretación privada del autor, es la inspirada. Nada más y nadie más. Sigo adelante. Inspiración verbal y plenaria. Dios inspiró cada palabra. Dios no inspiró las ideas. Hay una mentira diabólica por allí de los neortodoxos y de los liberales que la escritura contiene, que la Biblia contiene la palabra de Dios. Eso es un pensamiento satánico, que Dios inspiró las ideas. Esto se ilustra de esta manera. Un día Dios le toca la puerta a Moisés y le dijo, mira Moisés, te voy a dar una idea. Habla sobre el Génesis y todo lo demás es creación de la mente de Moisés. Porque Dios inspiró la idea, pero no las palabras. Esto para mí es este pensamiento de que Dios inspiró las ideas y no las palabras, esta es un pensamiento satánico totalmente. Solo la Biblia es inspirada. La inspiración comienza en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22:21. Nada ni nadie es inspirado por Dios, aunque sea muy espiritual. Usado por Dios, sí. Inspirado por Dios, no. Y quiero ser bien enfático aquí, hermano, porque realmente he escuchado millones de veces a predicadores y a compositores cristianos de música y de poesía decir, Dios me inspiró a escribir esto. No, no y no. ¿Cuántas Biblias tenemos entonces si Dios nos va a inspirar a cada uno de nosotros? Yo puedo decir entonces que Dios me ha inspirado a escribir 12 libros. No, eso es un error teológico. Yo he predicado más de 7,000 veces en mi vida. En próximo enero voy a cumplir 44 años en ministerio pastoral. Si yo digo que Dios me ha inspirado los 7,000 sermones que he predicado, eso es una barbaridad teológica. Eso es un desacierto total a lo que la Escritura dice. Seguimos aquí. En consecuencia, la Biblia no tiene errores ni doctrinales ni históricos, porque quien quiera atacar la Biblia diciendo que tiene errores doctrinales y no puede, entonces dice que tiene errores históricos. ¿Ok? La Biblia es inerrante, entonces hablamos nosotros de la inerrancia de las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. Y voy a explicar esto en breve. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. Esta frase, la Biblia contiene la palabra de Dios, hermano, es otra expresión satánica. Si me permiten una exageración mía, muy a lo Navarrete, esta expresión de que la Biblia contiene la palabra de Dios, y esta que dijimos que atrás de que Dios inspiró las ideas, hermanos, esos fueron escritos en la oficina del infierno por la mano de Satanás. Definitivamente lo creo así. Ahora, el elemento sensorial. ¿Qué pasa cuando yo creo de que la Biblia es en parte inspirada y en parte que no? ¿Y cómo nosotros manifestamos esta barbaridad teológica? Fíjense, sensorial. Yo tengo todo acerca de esto y aquí tengo para compartirlo. Obedezco cuando sienta que Dios me habla. Hermano, yo tengo una campaña personal en contra de nuestro vocabulario cristiano evangélico, que nosotros sentimos todo. Yo siento de Dios esto, yo siento de Dios, y leemos la Biblia y sentimos que es palabra de Dios. Si esta lectura bíblica me hace llorar, se me paran los pelitos del brazo, si me da una tembladera, como que ahora sí, esto estoy seguro de que es la palabra de Dios. Cuidado, hermanos, cuidado. La palabra de Dios, me guste o no me guste, la acepte o no la acepte, me haga llorar, me haga reír, me haga temblar, me haga caer, no importa. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios no lo determinan mis reacciones sensoriales, como es el punto número 2. Mis reacciones sensoriales no determinan lo que es y lo que no es palabra de Dios. Estos diablos que hablan de esta doctrina dicen que la palabra de Dios para uno no necesariamente es palabra de Dios para otros seres humanos. Un texto en un momento dado es palabra de Dios y no necesariamente el mismo texto es palabra de Dios en este momento, porque porque es palabra de Dios cuando está determinada por mis reacciones sensoriales. Por eso, hermano, cuando
Tú abres la Biblia de Génesis a Apocalipsis, llores o no llores, yo llore o no lloro, yo me estremezca o no me estremezca, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21 es palabra de Dios. Y yo no la hago más palabra de Dios o menos palabra de Dios dependiendo mis sensaciones fisiológicas y emocionales. Y número 5, entonces, la Biblia tiene errores. ¿Por qué la Biblia tiene errores? Si yo confío en mis emociones fisiológicas, en mis reacciones fisiológicas y emocionales. Bueno, porque la Biblia tiene errores porque yo determino lo que es Biblia. Y hermano, quien determinó lo que es Biblia es Dios, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. Seguimos aquí. Entonces, entendiendo la inspiración de la Escritura, ya vamos a resolver todos estos rollos que hemos planteado hasta ahorita. Todas estas preguntas ya vamos a darle una solución, ¿ok? La palabra clave es supervisión divina. Ahora, es una palabra que no está en la Biblia, obviamente, pero que es mi manera de interpretar los dos textos clave de que toda la Escritura es inspirada por Dios y sin ningún tipo de interpretación privada de parte de los autores bíblicos. Entonces, aquí ofrezco mi definición de inspiración verbal de las escrituras, verbal y plenaria de las escrituras. Cuando hablamos de inspiración, necesitamos tener una palabra en mente muy clara. Supervisión, guía divina del Espíritu Santo sobre los hombres santos y escogidos por Dios. Y realmente tú y yo no fuimos escogidos para escribir ninguna Biblia, por Dios, que escribieron toda la Biblia sin error alguno. Esta es la definición de inspiración de las Escrituras que yo les ofrezco a ustedes y que yo ofrezco en mi libro. La palabra clave es supervisión divina. Ahora, las palabras usadas en el texto griego para este acto milagroso, la palabra inspiración, que significa soplo de Dios. Esa palabra que vemos allí, theopneustos, el soplo de Dios, el aliento de Dios. De Dios. Como decían los hebreos, el ruah de Dios. Y la palabra que utiliza Pedro es la palabra impulsada, fero, que literalmente significa cargar, llevar, mover. Es como que si en mi especulación personal y en mi mente fotográfica veo al Espíritu Santo tomando la mano de Pedro, tomando la mano de Habacuc, de Zacarías, y dice, esto es lo que vas a escribir y sin error. ¿Ok? No siempre fue un dictado de Dios a los autores. No siempre fue un dictado de Dios a los autores. No fue escrita con el dedo de Dios, como la escritura en la pared en el libro de Daniel o como las tablas de la ley. La Biblia no fue escrita por el dedo de Dios. Es un acto divino del Espíritu Santo en la vida de hombres escogidos, que por cierto tú y yo no lo somos, por Dios para escribir lo que Dios quiso que se escribiera, no lo que el autor quería escribir. Como acto divino es imposible entenderlo. Hasta allí no llega mi sabiduría, hermano. Entenderé en el cielo cómo el Espíritu Santo guió a estos hombres de una manera milagrosa. Entenderé en el cielo, si es que tengo que entenderlo, cómo el Espíritu Santo, la sombra del Espíritu Santo cayó sobre una virgen y quedó embarazada, cómo se ligó el espermatozoide del Espíritu Santo con el ovario de una mujer. Yo no entiendo eso, ni me reviento la cabeza con eso. Acepto el milagro solamente. ¿Ok? La fuente del contenido de la Biblia. ¿De dónde sale la Biblia? La Biblia sale de ciertos autores que recibieron una revelación directa de parte de Dios. Obviamente Moisés escribe 5 libros. El primer libro no lo vivió. El primer libro tuvo que ser una revelación directa de Dios. Todo lo que es el Génesis, del Éxodo en adelante, bueno, cuando era chamo de 3 años no pudo haber escrito mucho, ¿verdad? Pero todo lo que es Génesis, Éxodo a Deuteronomio, ya Moisés vivió toda esa historia. Otros autores vivieron y supieron lo que escribieron. Unos porque lo vivieron, otros porque los escucharon y lo transmitieron, otros porque hicieron una investigación periodística como Lucas, y también Mateo tuvo que haber ido a bibliotecas a escudriñar la genealogía de Jesús,
Estos hombres eran investigadores. Lucas y otros investigaron genealogías. Entonces, no hay inspiración en las mentiras de Satanás en la Biblia. Cada mentira de un hombre, sea creyente o no. Abraham metió la pata también, mintió. El pecado de nadie fue inspirado, pero sí hubo inspiración para escribir verazmente la historia. Ya les estoy dando algunas pistas de lo que significa entonces, de la diferencia entre inspiración y revelación. Manera de cómo ocurrió la inspiración. Independientemente de si los autores recibieron una revelación directa de Dios o que vivieron y vieron los eventos narrados por ellos mismos o que investigaron, independientemente de la fuente, fue un sueño, fue una visión, un ángel les habló, etcétera. El Espíritu Santo guió la mano de estos hombres utilizando la palabra que utiliza Pedro en su exposición, Pedro el apóstol, para que escribieran sin error lo que Dios quiso que escribieran palabra por palabra, no idea por idea. ¿Cómo ocurrió esta guía? Como ya lo hemos dicho anteriormente, y aquí lo repito, como acto divino es imposible entenderlo. Autoridad divina de la Biblia. Aquí está lo lindo de esto. ¿Cómo sabemos que la Biblia es autoridad divina? Uno, por su consistencia externa. Más de 40 autores en un promedio de 1600 años, ninguno de ellos se contradice. Es decir, tuvo que haber una mente maestra para lo que los teólogos llaman consistencia interna, que ninguna parte de la Biblia se contradice. Es más, la consistencia interna resalta el hecho de que las partes internas de la Biblia se complementan, se apoyan y se explican. Esa es una evidencia de la autoridad divina de la Biblia. La otra, definitivamente, lo que sale de la boca de Jesús. La declaración de Jesús en Mateo 5:28, que dice, ni una jota ni una tilde. Y no solamente Jesús se estaba refiriendo a la palabra X o Y, sino estaba refiriendo, no sé si ustedes pueden ver allí, la tilde es un rabito que está arriba de una letra hebrea y la J es la letra más pequeña hebrea. Entonces Jesús dice, no solamente las palabras son inspiradas, hasta los detalles de las palabras fueron inspiradas por Dios. Y ni siquiera un rabito de una letra va a caer y va a pasar porque es palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay otra evidencia muy interesante aquí, la referencia, y esto es importantísimo, hermano. Me gustaría que usted nos claváramos esto en el corazón. Las referencias de Jesús al Antiguo Testamento fueron recitadas de manera literal. No las interpretó, solo las trajo a una situación concreta, tal y cual como fueran escritas. Ni siquiera Jesús interpretó las escrituras. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, por poner un ejemplo. Y cada vez que hacía Jesús una referencia al Antiguo Testamento, lo hacía de una manera literal. Y ese Jesús se podía dar el lujo de interpretar las escrituras. Y no se dio ese lujo, sino que trajo las escrituras a una situación local donde él estaba con sus discípulos o con Satanás cuando Satanás lo estaba tentando. Otra evidencia, el cumplimiento de las profecías de toda en la vida de Jesús es una evidencia concreta. Ustedes saben esto, lo han estudiado antes. Y el testimonio de Jesús en cuanto a las declaraciones de David hablando por el Espíritu. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Jesús mismo reconoce que David escribió guiado por el Espíritu. El testimonio de autores bíblicos. Mira lo que dice Daniel. Logré entender el pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Ahora sí entiendo la escritura inspirada, la escritura de Jeremías. Ahora sí la entiendo, dice Daniel aquí. Pedro se refiere a lo que Pablo dice como escritura. Dice, en todas estas cartas se refieren a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan
como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Cuando Pedro está diciendo con las demás escrituras, en mi entender, está poniendo a nivel de escritura los escritos del apóstol Pablo, lo cual es una evidencia interna de la inspiración de las escrituras y de la autoridad divina de las escrituras. Conclusiones, porque tenemos que terminar de todas maneras, tenemos que terminar algún día, ¿verdad? Sobre la perfecta y completa inspiración de las escrituras. Vuelvo otra vez, hermano. Si usted olvida todo lo que yo he dicho aquí, pero puede recordar estos textos bíblicos, y si yo puedo recordar estos textos bíblicos, es lo único que tenemos que recordar y clavarnos en nuestro corazón. Toda la escritura, sin la interpretación privada de nadie, es inspirada por Dios. Punto. La escritura, no los eventos que están adentro de la escritura. La escritura, ¿ok? De manera que toda esa malicia de David de planear violar a una mujer, haciendo uso de poder, de su poder como rey, luego haciendo uso y abusando de su poder, invita a Urías a que se acueste con su esposa, él no lo hace, entonces planea la muerte del hombre. Todo eso que está, tal y cual así como está pintado en la Biblia, ocurrió, pero David no fue inspirado para hacer eso. Quien escribe la escritura es inspirado para que nosotros tengamos la seguridad de que ese evento, palabra por palabra, fue así como lo está diciendo la Biblia. Seguimos. En otras palabras, la escritura sin interpretación de los autores es la única escritura inspirada por Dios. Otro comparativo sencillo. Revelación es mostrar lo que Dios quería mostrar. Inspirar, escribir, registrar en un papel sin errores lo que Dios quiso que quedase escrito. Lo que Dios no quiso, le dijo, no hagas, no escribas esto, ¿ok? Y yo soy de los que creo, en mi especulación personal, que los apóstoles tenían mucho que decir, y específicamente Juan lo dice. Oye, Jesús hizo tantos milagros y tantas cosas que si las escribimos todas en el mundo no cabría, no habría espacio físico para escribir los libros. Esto me hace entender a mí que los autores bíblicos supieron más de lo que se les permitió escribir, vivieron más de lo que se les permitió vivir, porque no fue lo que ellos querían escribir, sino lo que Dios quería que se escribiera sin error alguno. Todos los textos bíblicos que hablan de la inspiración y la revelación de las escrituras se refieren a la acción del Espíritu Santo en personas escogidas para escribir sin error sus palabras. Los tiempos verbales relativos a la inspiración están en tiempos pasados, concluidos, terminados, como ya lo apuntamos anteriormente. La Biblia es completa y perfecta. Dios no va a revelar otra Biblia a nadie. ¿Ok? Toda la enseñanza de cualquier creyente debe estar sujeta a la única Biblia que existe. No podemos predicar en sueños y visiones, a menos que los sueños y visiones son los que están en la palabra de Dios. Cuidado con decir la Biblia dice, sacando un texto fuera de su contexto. Es mejor decir, la Biblia enseña, después de hacer un estudio serio de un texto. Esa es mi sugerencia. Ninguna persona, creyente o no, es ni será inspirada por Dios nunca, jamás en la vida. Y no debemos usar la expresión Dios me inspiró. ¿Es la Biblia un libro divino o humano? El gran dilema. Mucha gente cuando lo estamos hablando, no, si la Biblia es un libro humano. Bueno, tienen razón en cierta parte, porque la Biblia es un libro 100% divino, escrito por hombres 100% humanos de carne y hueso y un poquito de pescuezo, que fueron guiados por el Espíritu Santo para escribirla palabra por palabra y sin errores. Por tanto, sus personalidades y estilos se notan en sus escritos. Miren, no tenemos que, si uno reconoce que esto es así, cuando alguien está leyendo un escrito de Pablo, esto es Pablo el que escribe. Cuando alguien está leyendo y usted con los ojos ciegos y está leyendo una parte de la escritura, este es Pedro que está escribiendo. Cuando usted está escuchando a alguien leyendo la Biblia, dice, este es Juan el que está escribiendo. Porque el estilo y las personalidades, Dios no las anuló, de manera que la escritura, la Biblia, en mi opinión personal, es un libro 100% divino y 100% humano.
y la parte humana fue supervisada por el Espíritu Santo para que fuese escrita sin error alguno. Algo importante, no estoy diciendo que algunas personas, vuelvo y repito esto para que no se me malentienda, fueron guiadas por Dios a decir o hacer lo que dijeron e hicieron. Lo que quiero establecer es que la Biblia, no los eventos, historias dichos, fueron los que están, es la que está inspirada, la palabra de Dios. ¿Es la Biblia un libro humano y divino? Es el libro creado por el Espíritu Santo, donde guía a hombres escogidos para escribir sin error la Biblia. La Biblia es la inspirada, no los eventos. ¿Ok? Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Espero que esta carrerita que dimos aquí, los temas, haya servido para algo y usted haya retenido algo. De todas maneras, según entiendo, habrá en algún momento el video estará a la disposición. De manera que muchas gracias, Jorge, mi hermano querido, de sangre, por la sangre de Navarrete y por la sangre de Cristo. Hermano, gracias mi por la querido, oportunidad que me brindaron de compartir estos pensamientos. Usted sigue, hermano Jorge. muy bien, mi hermano querido Rubén Darío. Ha sido bien interesante todo el planteamiento que has hecho y, por supuesto, seguramente hay algunas interrogantes por allí gravitando que los oyentes irán haciendo. Pero antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, quería hablarles muy brevemente acerca de la Academia de Biblia Lectores, la Academia de Estudios Hermenéuticos de Biblia Lectores. Básicamente ofrecemos 4 diplomados. Tenemos un diplomado que es el nivel introductorio para aquellas personas que están comenzando a leer la Biblia. Seguramente usted en sus respectivas congregaciones, estoy convencido que tienen sus programas de estudio de la Biblia. Sin embargo, queremos poner a disposición de todos ustedes este diplomado de nivel introductorio, diplomado en Biblia, donde se nos muestra un panorama bastante completo de la Biblia, pero con la perspectiva muy particular que ofrecemos en la Academia de Estudios Hermenéuticos, como es la perspectiva de la historia de la redención como el tema central, siendo Jesucristo el eje de todo este tema central. En este diplomado de nivel introductorio tenemos básicamente 4 módulos. Un módulo, el primer módulo es la Biblia, el panorama de la Biblia. El segundo módulo es el origen de la Biblia, cómo nos llegó la Biblia a nosotros, como la tenemos hoy día. El tercer módulo es cultura bíblica y el cuarto módulo es un módulo de iniciación en el estudio de la Biblia y lo hemos denominado método de estudio bíblico inductivo. Luego tenemos el nivel 1 del diplomado en lectura comprensiva. Aquí sí nos metemos ya con los distintos géneros literarios que tenemos en la Sagrada Escritura. Como lo ha dicho perfectamente Rubén Darío en la tarde de hoy, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para la corrección, para la instrucción en la disciplina del Señor. Ahora, la Escritura tiene distintos géneros y no podemos leer la Biblia de forma plana. Tiene sus relieves. Por eso, en este diplomado de lectura comprensiva, comenzamos con un módulo muy interesante y es la Biblia y la historia de la redención. Hacemos una ampliación al módulo 1 del nivel introductorio, pero luego nos paseamos por los textos proféticos, por los textos narrativos, por las distintas versiones
del Evangelio, nos paseamos por los textos de poéticos y de sabiduría, nos paseamos por los textos de argumentación y finalizamos en el módulo número 8 con los principios para la lectura de la literatura apocalíptica. Realmente en este diplomado nivel 1, lectura comprensiva de la Biblia, abarcamos todos los géneros literarios con la mayor acuciosidad posible, de tal forma que usted pueda tener las herramientas necesarias para poder desarrollar una lectura comprensiva de la Biblia. Recuerda que el propósito de Biblia Lectores es leer la Biblia, pero no es leerla por leerla, queremos entenderla y por eso este diplomado en lectura comprensiva es de vital importancia. Luego tenemos un nivel número 2 y es un diplomado en interpretación bíblica, un diplomado en exégesis. En este diplomado vemos libros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento en su totalidad. O si es un libro muy extenso, tomamos un fragmento literario del mismo donde se encuentra la unidad central alrededor de lo cual gira todo lo que es el contenido inspirado en cada uno de estos libros extensos, como por ejemplo la carta a los Romanos, el libro de Génesis, Isaías, Jeremías. Tomamos fragmentos que son los núcleos desde el punto de vista del contenido alrededor del cual gira absolutamente el resto del material inspirado. No porque el resto no sea inspirado y el núcleo sí, sino que por razones de tiempo y de extensión no podemos hacer todo el trabajo exegético de 66 capítulos, por ejemplo, o 52 capítulos o 16 capítulos, en fin, dependiendo de la extensión del libro. Y en el Nuevo Testamento, por supuesto, también nos ocupamos en este nivel número 2 de diplomado en interpretación y exégesis a estudiar libros completos del Nuevo Testamento o fragmentos de los mismos. Y por último tenemos un nivel 3 que es el diplomado en exposición bíblica. Aquí es donde podemos desarrollar todo lo aprendido. En este diplomado nos desarrollamos desde el punto de vista comunicacional del texto bíblico, la exégesis que hacemos del texto bíblico, cómo plasmarlo desde el punto de vista comunicacional oral, desde el púlpito o en los distintos espacios de educación de la iglesia. Tenemos un enfoque también en la comunicación a través de la forma escrita para poder escribir libros, para escribir artículos en revistas, para escribir artículos SEO en la web. Y tenemos un enfoque en la producción radial también. Así que estos son básicamente los 4 diplomados que tenemos en la Academia de Estudios Hermenéuticos de Biblia Lectores Internacional. Todos ustedes están invitados. Estamos ahorita en pleno desarrollo de nuestro periodo de estudio, pero seguramente alguno de nuestros hermanos que forman parte del equipo de académico de Biblia Lectores colocará, como ya lo estoy viendo aquí en pantalla, el link donde usted puede obtener más información e inscribirse en nuestros programas de estudios. Muy bien, cerramos este momento de publicidad y vamos a dar paso entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Seguramente hay algunas por allí, quizás algunos han escrito alguna opinión acerca de lo que has presentado, Rubén Darío. Así que te invito a que te aprestes para que puedas dar respuesta a las interrogantes. En esta parte nos va a ayudar Sasha, quien es la coordinadora académica de la Academia de Estudios Hermenéuticos de Biblia Lectores. Sasha, ¿qué tenemos por allí en el chat? Bueno, buenas tardes. Excelente ponencia, hermano Rubén Darío. Tiene muchas felicitaciones y bendiciones, como puedo haber leído en el chat, pero me voy a Gracias enfocar a a las todos. preguntas que tiene. El hermano Gustav pregunta, saludos y bendiciones. Si Dios continúa hablando en la actualidad, ¿puede estar el canon abierto? La respuesta muy simple, no. No.
Una cosa es que Dios sigue hablando y otra cosa es que Dios sigue inspirando otra escritura. Mejor si nosotros predicamos lo que Dios nos habla. Mejor si dejamos que la Biblia nos hable, porque la Biblia habla. El punto es si yo quiero escuchar o no. Pero aún las lecturas más aburridas de la Biblia, si somos honestos, la Biblia tiene lecturas aburridas para mí. Por un ejemplo de Dios son las genealogías y todas esas batallas que no tienen que nada con nosotros. Aún eso es la palabra de Dios, la cual es inspirada por Dios y es útil para. Yo tengo que buscarle la utilidad a esas lecturas aburridas también. De manera que no, Dios no existe un canon abierto. Dios no está preocupado ni lo va a hacer por escribir otra Biblia. ¿Ok? No importa cuán espiritual sean nuestros sermones, nuestros libros, nuestras canciones. No, ninguno de nosotros es inspirado por Dios. No hay un segundo canon. Gracias. Gracias por su respuesta. La segunda pregunta de Richard Castillo dice: hola, buenas tardes, agradezco su tiempo para enseñarnos, le agradezco con el corazón. Tengo una pregunta. La pregunta es un poco larga, dice lo siguiente. No es novedad que los críticos textuales de los últimos 200 años han puesto en duda pasajes bíblicos que la Iglesia cristiana usó durante los siglos. Lo preocupante de cara al tercer milenio es que dentro de lo que se supone como el campo conservador respecto a la Biblia, se levanta la voz en contra del final largo del Evangelio de Marcos, alegando que es un agregado espurio. Esto provoca que muchos predicadores sientan dudas en cuanto a si predicar o no el pasaje de Marcos 16 del 9 al 20. La pregunta es, ¿realmente tiene una base sustentable esta oposición o solamente es repetir con alguna de otra variación la crítica liberal del siglo XIX? Bueno, esta pregunta requiere de varias tardes como esta, cuando nos metemos en el asunto de la crítica textual. Pero para no dejar la pregunta sin una respuesta parcial, tenemos que entender un poquitico. Este libro no solamente habla sobre la inspiración y la revelación, sino que también es un estudio sobre el proceso de traducción y versiones bíblicas. Y ahí toca un poquitico ese punto, para no dejar la cosa en el aire. Y yo sé que ustedes en otro escenario pueden tener más espacio para esto. Es lo que se llama las variantes y es lo que la crítica textual se ha encargado de decir lo que no está en el original y no está o sí está en los originales. Mi respuesta parcial incompleta es esta, pero quiero ofrecer una respuesta. Tenemos que confiar en que nuestros traductores bíblicos y nuestros investigadores y arqueólogos han determinado con el paso de los años cuál de los manuscritos originales de la Biblia son más cercanos a la época que representan. Porque nosotros no tenemos lo que se llama el autógrafo. O sea, nosotros no tenemos la escritura bíblica, el pergamino escrito por el puño y letra de Juan. ¿Ok? O el puño y letra de Mateo. Eso no existe. Lo que tenemos son copias y nuestros traductores y arqueólogos bíblicos, hombres y mujeres de Dios, que mi hermano Jorge Luis y yo hemos tenido la oportunidad de andar con ellos, de ser alumnos de ellos, y estoy nombrando aquí a Alfred Tugger, Robert Hanna y otro, Eugenio Naida, Gonzalo Vázquez Camargo, y gente que de renombrada reputación en esta área. Tenemos que confiar en que ellos han hecho un trabajo digno, un trabajo limpio y puro, y un trabajo también que ha sido guiado por la mano de Dios, en el sentido de poder clasificar cuáles son los manuscritos más cercanos al momento bíblico que ellos están representando. ¿Ok? Esa es la parte A de la pregunta incompleta que voy a responder, de la respuesta incompleta. La parte B es que cuando nuestros expertos en esta área nos hablan de que en los manuscritos más antiguos no está esta porción bíblica X o Y, entre ellas la de Marcos, o también la de la mujer tomada en adulterio y otras en primera de Juan, tenemos que hacernos esta pregunta. Supongamos que sea cierto que esto no está en el original bíblico.
está quitando sentido bíblico, o sea, está atentando contra la integridad de la Biblia. Les pongo el ejemplo. Muchos manuscritos antiguos ya se determinó que no aparece la palabra ayuno. Este género no sale sino con oración. Y nuestros traductores de ciertas Biblias utilizaron un manuscrito que aparecía la palabra ayuno. Ya se sabe que la palabra ayuno no está allí. Ahora, no está ahí la palabra ayuno. Ahora, ¿eso anula la verdad de que el ayuno es bíblico? No, no anula esa verdad. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir con esto es que cada vez que nosotros leamos, porque nosotros somos lectores de la Biblia, pero somos lectores de gente que escribe acerca de la Biblia, que consideremos esta pregunta. Si yo quito esta porción bíblica de aquí, tal y cual como los expertos nos lo están diciendo, se está violentando, se está cercenando, se está mochando, para decirlo en buen criollo, se está mochando la inspiración verbal y prenal de la Escritura. La respuesta es no. Pero ustedes requieren buscar a otro experto que hable sobre las variantes. Y yo sé que mi hermano Jorge ha dedicado su vida a estos asuntos en el griego y en el hebreo, que está más calificado que yo para meterse en detalles cuando hay un espacio de 1 hora, 2 horas o todo un día completo para hablar de las variantes que existen en la Biblia. Pero lo que sí le puedo decir yo, y yo aseguro aquí, lo que tenemos nosotros como Biblia, podemos confiar en eso. ¿Ok? Y algo muy interesante, y aprovecho para decir, ninguna traducción bíblica es inspirada por Dios, dicho sea de paso. La que es inspirada por Dios es la palabra de Dios en sus idiomas originales y en los textos y en los originales más cercanos a la realidad que están representando. ¿Ok? Todas las traducciones cambiaron y todas las traducciones cuando se encontraron los rollos del Qumran porque se consiguieron cosas muy interesantes, ninguna. De manera que los que estamos encariñados, porque esa es la palabra que yo utilizo aquí en mi libro, estamos encariñados y acostumbrados a una versión en particular. Esa es mi preferencia personal, no es porque es mejor o peor que la otra, sino porque estoy encariñado con ella. Yo me crié con Reina Valera y aunque yo tengo que usar Nueva Versión Internacional por razones prácticas, porque me parece que es un lenguaje más cómodo para nuevos creyentes, para americanos que están en mi iglesia, que están chapuceando el español y no les quiero meter con vosotros, viste y viniste. Aunque yo leo Nueva Versión Internacional, en mi mente está Reina Valera. Y creo que me voy a llevar Reina Valera a la tumba, ¿no? Porque me crié en mis primeros años de creyente, pero no es porque es mejor o peor, sino porque estoy encariñado con Reina Valera. De manera que, por favor, hermano, yo sí les ruego que ninguno de nosotros cometa la ligereza de decir, esta versión es mejor que la otra. Porque para decir eso, es mucho el griego, es mucho el hebreo, es mucho la lingüística que hay que conocer y es mucho el equipo que hay que tener alrededor del mundo que le supervise a uno la traducción que uno hace para poder decir uno, esta es una mala traducción. Quiero terminar con esto. Cuando mi hermano Jorge Eliezer y yo éramos estudiantes del seminario, el editor principal de la Nueva Versión Internacional del 95 o del 80, Alfredo Toggi, una Nuevo Testamento Reina Valera 95 no publicada, como un acto de gentileza y de cortesía, y nos dijo de una manera, digo, Dios mío, a 4 pichones de pastores que estábamos allí, de teólogos, si ustedes consiguen algún error me dicen. Todos los estudios del mundo en gramática, en lingüística, un hombre de los más remarcados en este mundo, un hombre que trabajó con 14 otros lingüistas, 10, 20 horas por día, un hombre que tuvo 200 consultores alrededor del mundo para sacar la Reina Valera, esa nueva traducción, esa nueva versión. Y vengo yo, un pichón de pastor y de teólogo, Rubén Darío Navarrete, a decirle que esto está malo. Oye, decirme en Venezuela, qué riñones, ¿vale? Entonces, debemos tener un poquitico de cuidado. Y yo invito a mis lectores a que se consiga un experto en variantes y en manuscritos. Que yo te digo, lo mejor que yo he escuchado en toda mi vida, y he tenido el privilegio de escuchar a nivel personal, de tú a tú, así, cara a cara, a Josh McDowell, el hombre que escribió Evidencia que sí en Veredicto, Razones 1, Razones 2, es el hombre que tengo fotos, lamentablemente ya no las tengo aquí, el hombre que tiene el copyright, que tiene el derecho en el mundo de transportar manuscritos originales. Yo le tomé manuscritos originales de la Biblia
a manuscritos que él tiene su copyright, documento que puede viajar por la Seca y la Meca con esos documentos originales, no autógrafos, originales. No conozco a nadie que pueda, pero deben haber otros como Josh McDowell que puedan darnos más luces en cuanto a esto que yo estoy diciendo. Reconozco que esta es una respuesta incompleta, pero quiero darles la tranquilidad de que lo que han hecho nuestros traductores y esos comentarios al calce, al pie de nuestras Biblias modernas, deben ser considerados con mucho respeto porque, como decía nuestro buen profesor en el seminario, Custodio López, y algunos lo conocían, no fueron ningunos limpiabotas los que tradujeron la Biblia. Eso es lo que puedo decir en este momento. Si Jorge quiere agregar algo. Sí, simplemente para añadir un poquito, la versión Reina Valera, que quizá es una de las más cuestionadas. La razón por la que es cuestionada es porque la traducción se hizo sobre la base de un manuscrito que recibe el nombre del Texto Receptus del siglo X. Y en ese Texto Receptus es allí donde aparece la parte final de Marcos, capítulo 5 de Juan, verso 1 al 11, capítulo 5 de Juan, la parte del ángel que venía y movía el estanque, agua. y muchas otras variantes que hay, ¿no? Comparados con manuscritos más cercanos a los originales que datan del siglo III, en esos manuscritos, como el códice sinaítico, bizantínico, el alejandrino, no aparecen esos fragmentos literarios. Por lo tanto, se ha considerado que si no aparecen en esos que están más próximos a los originales, bien pudo haber sido una añadidura posterior en los siglos que transcurrieron entre el siglo III y el siglo X. Ahora, aparte de lo que dijo Rubén Darío, esas añadiduras no alteran el sentido. Y aparte de no alterar el sentido mismo del texto bíblico y de la inspiración de Dios, no estoy diciendo con esto que debamos darle el rango y la fuerza y el valor de texto inspirado, pero el valor que sí tiene es que representan comentarios importantes del concepto teológico que se ha tenido en el devenir de la historia de la vida de fe y del desarrollo teológico. Desde este punto de vista, eso tiene un valor muy importante y que no debe ser desestimado. Que no lo vamos a tomar como un texto inspirado porque manuscritos más cercanos a los originales no lo contienen. Eso es harina de otro costal. Ahora, yo sugiero que si alguien quiere tener un acercamiento a la pureza del texto, porque es importante la pureza del texto, porque si bien es cierto que el Señor inspiró toda la escritura, y cuando habla de toda la escritura, allí en 2 Timoteo 3, 16, en ese momento histórico se está refiriendo a lo que conocemos con el nombre de la Tanakh, el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas y los Ketubín, los escritos. Si bien es cierto que Dios inspiró toda la escritura y que Jesús dijo que ni una jota ni una tilde, es decir, los más mínimos detalles no pasarían en lo absoluto, si bien es cierto todo esto, las copias que se hicieron posteriormente están sujetas a errores humanos. Por eso la ciencia de la crítica textual es la ciencia que se encarga de determinar la mayor pureza del texto bíblico para garantizarnos la mayor confianza en el texto que vamos a leer, que vamos a estudiar y que vamos a exponer. Ahora bien, una Biblia que ha hecho un trabajo muy serio en este sentido y que constantemente está en revisión es la Biblia textual de Sociedades Bíblicas
Iberoamericana. La cuarta edición, que es la última, es una edición que está fundamentada en los manuscritos más cercanos a el texto original. Como decía Rubén Darío, no tenemos el autógrafo de Pablo, de Juan, de Chucho, Jacinto y José, pero sí tenemos manuscritos muy cercanos a los originales. Entonces, la Biblia textual desde un principio se ha fundamentado en estos manuscritos, en estos códices. Así que si usted quiere revisar un poco lo que es la pureza del texto, usted podría echar mano de la cuarta edición de la Biblia textual de Sociedades Bíblicas Iberoamericanas. Eso era lo que quería comentar. Sacha. Gracias. Bueno, como respuesta, la persona que preguntó fue Richard Castillo y dice, gracias maestro por la pregunta considerada, soy ahora un fan de usted, quiero su libro. Allí está el link para que lo adquieran. Una última pregunta que tengo hasta ahorita es de Luis Torres, dice, ¿qué se puede responder sobre los pastores que predican o enseñan sobre la época antes de Adán? Ejemplo, Armando Alducín o sobre el rapto secreto. Me agarraron fuera de base. No sé qué es el rapto secreto y no sé lo que se predica antes de Adán. Así que mi respuesta es, nunca he escuchado estas cosas, pero me da la impresión por la pregunta de que hay algo que está fuera de las escrituras. No sé. No, bueno, si me permite allí un breve Ahora ustedes me comentario. tienen que instruir No, a mí. hay orientación de gente que hay palabra de Dios antes de Adán y hablan de una tal Lili, no sé, pero no Lili Gamboa, que es de nosotros aquí en Biblia Lectores, sino una tal Lili y varias simplemente especulaciones al respecto. No, de verdad, si no te has enterado de eso, ni vale la pena porque Investigarlo. sí, es parte de la invención humana, gente que quiere conseguir más allá de lo que está escrito en la Biblia, que en mi opinión es suficiente, ¿no? Completa. Listo. Sí. Y lo del Si no rapto también, secreto, no sé qué barbaridad es esa también. el rapto secreto es la perspectiva dispensacionalista de un rapto previo a la gran tribulación. eh, es esa perspectiva. Ahora le llaman Teológica. rapto secreto. No sabía eso. Sí, eso es para que nadie lo sepa, porque por eso le llaman secreto, Rubén Darío. Mira, ven, mira, ¿hay alguna otra pregunta, Sasha, allí? Si no, yo le tengo unas preguntas aquí a mi hermano Rubén Darío. Ajá. No, no hay ninguna otra pregunta hasta el momento. Ok, Dispara, como Rubén, dicen aquí. sí, Rubén, estamos de acuerdo que el texto bíblico es inspirado por Dios y no tenemos la menor duda al respecto y como dices tú, damos la vida por esto. Nosotros hemos hecho por extensión la inclusión del Nuevo Testamento ahora dentro de la declaración que Pablo hace en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Ya decía hace un ratito yo que la palabra grafé allí en el texto griego de 2 Timoteo se refiere a la escritura de la Tanakh, el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los escritos. Pero ahora nosotros entendemos que escritura incluye también el canon del Nuevo Testamento. Ahora, el canon, ¿cómo sabemos que es el que realmente Dios inspiró? Es Bueno, una pregunta. eso es una pregunta que requiere también de un tiempo muy interesante, pero primero el Antiguo Testamento, y en esto nos basamos en la tradición oral, nos guste o no la expresión tradición oral, los judíos entendían que estos eran los libros inspirados por Dios, ¿ok? La iglesia entendió que estos eran los libros inspirados por Dios para el Nuevo Testamento. Ahora, no solamente porque ellos les dicen, sino para mí el punto importante es que hay una consistencia interna. O sea, cada libro se apoya al otro y un testamento apoya al otro y dentro del Nuevo Testamento se apoyan ellos mismos. Ahí vimos a Pedro avalando las escrituras de Pablo.
Ahí vemos a Jesús avalando las escrituras de David. Entonces, creo que podemos tener confianza y obligatoriamente estamos forzados a aceptar ciertas tradiciones. Y los judíos entendieron que esos eran los libros inspirados por ellos. La iglesia primitiva entendió que esos eran los libros inspirados con ellos. Hay otros libros rondando por allí en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, muchísimos, como el libro de Macabeo, el libro de Judí, etcétera, ¿no? Hay libros apócrifos en el Nuevo Testamento, muchísimos. Hay toda una filosofía bien estructurada acerca del Evangelio de María Magdalena, que María Magdalena fue la líder del grupo, que María Magdalena, los más atrevidos dicen que era la amante de Jesús, pero por lo menos era la líder del grupo, siempre aparece, y tenemos que buscar alguna respuesta, porque María Magdalena siempre es la primera que es nombrada, porque es cierto, es la primera que es nombrada, pero entonces nosotros tenemos que aceptar, nos guste o no la idea de que hay ciertas tradiciones que tenemos que respetar y tenemos que aceptar como algo que está correcto. Y yo sé que la expresión tradición oral no nos gusta, pero todos tenemos nuestras tradiciones orales. Lucas escribe todo un Nuevo Testamento por una tradición oral. Por poner un ejemplo. La pregunta es correcta. La pregunta asociada a lo que te planteé al principio es si el proceso de la canonización también disfrutó de la supervisión divina. Yo creo que sí. Es más, creo, y lo acabo de decirlo, lo repito, creo que el trabajo que han hecho nuestros traductores, hombres y mujeres que se han fajado, se han quemado las pestañas sobre los originales griegos, sobre más de 6,000 manuscritos del Nuevo Testamento que ya tenemos hoy en día. Me parece que Dios está detrás de todo eso. Yo estoy súper convencido. Allí lo haríamos en términos un poco más amplios, como la soberanía de Dios, sí, que hace esa supervisión del asunto. Yo creo que sí. Ahora, cosa que yo estoy esperando, perdón, la misma guía y la misma acción de Dios, estoy esperando en mi vida cada vez que predico la palabra de Dios, porque yo necesito la guía de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la estoy esperando. Ahora, si yo dejo a Dios que me enseñe o no me enseñe, ya es otra historia, ¿no? Porque una cosa es que Dios me hable y otra cosa es que, porque Dios habló a Jonás y Jonás estaba muy claro lo que Dios le había dicho y Jonás estaba muy claro cuál era su misión, pero no obedeció. ¿Cuántos Jonases estamos aquí presentes en esta reunión Zoom? No sé, pero yo es lo mismo que yo espero de mi vida cada día, pues. Sí. Mira, probablemente Rubén Darío Bonfilio se está preguntando en estos momentos, yo le digo que Bonfilio es de mente muy crítica. Sí, él seguramente, pero como él le da pena, yo voy a hacer la pregunta por él. Bonfilio se estará preguntando si cuando autores como Pablo, por ejemplo, estaban escribiendo sus cartas, ellos tenían conciencia de que eso iba a formar parte de la grafé, de la Biblia de Dios. ¿Qué opinas tú de esa pregunta de Bonfilio? Me parece una excelente pregunta. Eso solo se le ocurrió a Bonfilio. Sí, y te voy a decir una cosa. Yo mismo me hago la pregunta si los profetas que dijeron cosas se subieron que algún día. Yo me pregunto si Oseas, cuando escribe el capítulo 11, versículo 1 de Egipto, llamé a mi hijo, él estaba consciente de que él estaba vaticinando el éxodo de Jesús, de María y José, con un poco de burros y gallos y gallinas de Egipto a Jerusalén. Yo creo que no. Yo creo que ellos no estaban necesariamente conscientes. Yo escribí esto para que formen parte del canon de la Biblia. No, no creo eso. Pero obedecieron a Dios y fueron guiados por Dios. Sí. Ok, yo estoy de acuerdo con esa respuesta. Espero que quede satisfecho, Bonfilio. Sí, pero fíjate, Marlen, que también está aquí en la sala, Rubén Darío, que Marlen, tú sabes que es una mente brillante. No, Marlen, mi respeto para Marlen. Marlen, yo estoy seguro que Marlen está pensando ahorita, Rubén, si lo que Pablo escribió era inspirado por Dios, ¿qué pasó con la carta a la Odisea que él menciona a los colosenses
Excelente la pregunta, si la está haciendo Marlene o cualquiera, No, cualquiera yo me que la- imagino que Marlene ya está pensando en eso. Sí, pues la misma pregunta haría yo, ¿dónde está el libro de Jacer? Que lo podemos conseguir en internet, por cierto. El libro de Jacer está, el libro de la batalla de Jehová está. O sea, el libro de la Odisea, en algún momento lo veamos nosotros, va a aparecer el libro de la Odisea. Yo soy de los que creo de que hay literatura extra bíblica que pudiera confirmar, y tú y yo sabemos, Jorge, lo que hemos estudiado un poquitico de teología, de las cartas patrísticas. Clemente escribió a los corintios muchas cosas que refuerzan lo que escribió Pablo. Y las cartas patrísticas, como el libro de Macabeo y los otros libros apócrifos, son de un valor histórico increíble que refuerzan lo que la palabra de Dios, de manera que no creo que la Biblia, la escritura a la Odisea, sea un libro canónico que Dios de ex profeso quiso que se perdiera y que no lo tuviéramos, porque ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es el Dios que quiere revelarse, ¿no? Pero si llegase a aparecer, seguro que va a coincidir en todo lo que Pablo dijo a los colosenses. De manera que mi respuesta es, no es canónica, pero si la tuviéramos, sería un valor histórico tremendo, como el invito a leer las cartas patrísticas, porque son de un valor histórico, que son las cartas que escribieron los discípulos de nuestros apóstoles, que más tarde escribieron cosas que reforzaron lo que ellos escribieron. Sí. Sacha tiene la mano levantada y ella seguramente es la jefa de las preguntas. preguntas aquí, la jefa. Sí, Sí. ahí tengo una pregunta en el chat. Okay. Dice Cristian Quispe, si hemos entendido que los libros apócrifos no son inspirados por Dios, entonces la cita que hace Judas en 14 y 15 sobre el libro de Enoch, ¿es inspirado? No, la escritura extra bíblica, y lo dije allí, lo que pasa es que pasamos tan rápido, ninguna de esas escrituras extra bíblicas no canónicas, y puse muy a propósito la expresión no canónica, son no canónicas. Ninguno de los tres filósofos griegos que recita Pablo son inspirados por Dios. El libro de Enoch no es inspirado por Dios. El libro de Jacer no es inspirado por Dios. El libro de la batalla de Jehová no es inspirado por Dios. Pero Dios permite que dentro de su escritura, que ese es el proceso de inspiración, se escriba lo que ellos dijeron correctamente, e inspirado Pablo por el Espíritu Santo y Judas por el Espíritu Santo, traen esas literaturas bíblicas para reforzar lo que ellos quieren decir. Otra vez, literatura común que te dice, mira, no juegues, si hasta los mismos 300 años de que nosotros estuviéramos aquí hablando, ya habían hablado de esto. Oye, diría el maracucho, qué molleja, primo. Oye, ¿cómo no te vas a convencer tú de esto? Si que esto está escrito de hace... Mira, tu profeta lo dice. Mira, yo estoy convencido, muy aparte de esto, pero en alguna manera de conexión. Hay gente del mundo que dice tantas cosas buenas que no saben que las están diciendo tan buenas, de verdad. Y hay evangélicos que dicen tantas cosas malas que deberían morderse la lengua, de verdad. Entonces, no son inspirados, no importa la literatura que está citada, no importa los coritos estos que Pablo citó en Timoteo, en Tito y en Efesios. Si alguno de aquí es muy buen músico y le puede poner música, por favor, mándeme la música y yo la canto aquí en mi iglesia, pero no son inspirados. Pero lo que sí es inspirado es Pablo trayendo eso aquí y metiéndolo aquí como anillo al dedo. Pues aquí cabe esto. Esta es la pieza que me hacía falta del rompecabezas. ¡Pum! El Espíritu Santo le dice a Pablo, mételo aquí. ¡Pum! Refuerza esto con lo que está diciendo con esta porción. Pero no son inspirados los libros apócrifos. Algunos lo llaman espurios. El libro de George Orwell, 1948, no sé quién es George Orwell, pero no sé qué. Mire, de libros de gente que quiere desacreditar la Biblia hay infinidades. Uno de los más famosos que hizo Ola en una oportunidad, el Código de Da Vinci y otra serie de escritos que tiempo mejor los leemos para saber lo que el diablo dice por allí. ¿Alguna otra pregunta? Por el chat no. Ok. Ok. Jorge. Mira, Rubén,
Por aquí está Diego Cruz, que es hijo de Bonfilio y de Ismari, tú lo conoces. Ajá, claro que lo conozco. Y tú sabes que hijo de tigre Sale nace pintado, rayado. se rayado. Sí, sí. Diego probablemente se está preguntando en este momento por qué los autores bíblicos, cuando Te congelaste, ¿no? Te perdimos. Sacha, es la que Sí, te veo allí. Sácale se- la pata del barro a mi hermano. no. Ah, bueno, No, ya llegó. ahí Ya, apareció. sí, ya Jorge otra llegó. vez. Ahí apareció. Te perdimos, Jorge. Repite desde un comienzo. Abre el micrófono, por favor. Ok. perdonen que se cayó la señal. Ah, Estamos en Venezuela ajá. y aquí cualquier cosa Es posible. puede pasar, ¿no? Eh, Diego seguramente se está preguntando, Rubén, ¿por qué si la inspiración es de Dios y Él inspiró palabra por palabra, por qué Dios respeta el estilo de escritura de cada autor humano? Por ejemplo, Diego sabe muy bien que la sintaxis de Pablo es una sintaxis Elevada. muy compleja, Ujú. muy compleja. Diego también sabe que la sintaxis de Juan es la más simple que hay en todo el Nuevo Testamento. El que no está en luz está en muerte, punto. Ese no se cae a enredos lingüísticos de ninguna De ninguna naturaleza. especie. ¿Cómo cómo se entiende que la inspiración es plenaria y verbal y no hay uniformidad lingüística? Maravillosa Eso la se lo pregunta. imaginan. Maravillosa la pregunta que da mi respuesta. Porque el interés de Dios era transmitir un mensaje. No importa el estilo que se sigue. Ese, no importa el estilo. Porque muchos piensan que por eso Silvano le escribió el libro Un Pescador, porque esto es lo que sabía era de anzuelos y de caña de pescar y de nylon. Usted no sabía nada de griego ni nada de nada. Entonces por eso necesitaba un secretario. Para mí, lo importante es que Dios quería transmitir un mensaje independientemente del estilo de la persona. Por otro lado, el otro lado de la moneda es que a mí me parece una, una bondad de Dios, una gentileza de Dios, un respeto gigante de Dios a los estilos de las personalidades de cada quien, y ahí los tenemos. Y ahí los tenemos. Me parece que es parte de ese respeto que Dios tiene, el respeto que Dios tiene, que cada uno de nosotros podemos predicar el mensaje de la palabra de Dios utilizando nuestros estilos, nuestras palabras clave, nuestros ademanes, nuestros movimientos. Y Dios de todas maneras nos va a usar a pesar de, porque Él lo que quiere transmitir es un mensaje. ¿Ok? Esa es la respuesta que yo tengo y la que siempre he tenido. En el gran respeto de Dios, yo lo que quería era transmitir el mensaje de Él, independientemente del estilo. Y si estuviéramos aquí en este momento, y los 40 y pico de autores bíblicos estuvieran aquí, uno estuvieran utilizando una Macintosh, otros estuvieran utilizando una Dell, otros estuvieran utilizando una Lenovo, uno estuvieran utilizando un tipo de letra, otro tipo de letra. Al final, el mensaje es lo que Dios quería compartir. Esa es mi respuesta. Sí, me encanta leer, por ejemplo, dice, me quité varias dudas que tenía, dice Luis Javier Torres, que fueron aclaradas muchas dudas que tenía al respecto. Y bueno, de verdad que su tiempo valiosísimo y nosotros pues deleitándonos con esta exposición, sobre todo en esta fecha que estamos terminando el mes de la Biblia, muy propicio para aclarar todas estas dudas. Va a estar grabado, va a ser colgado en nuestras redes sociales este video para todo aquel que quiera verlo. Yo quiero darle las gracias a Bibliolectores, a mi hermano personal, mi querido hermano Jorge Eliezer Navarrete, Grau,
Y a todos ustedes por la paciencia, por la gentileza de acompañarme en esta presentación. Y espero que pues haya sido de utilidad. Si tienen la oportunidad de adquirir el libro, pues habrá un poco más de muchas cosas que hemos compartido aquí. Pero agradezco mucho todos sus elogios, todas sus expresiones de respeto, de cariño. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad cuando nos estemos organizados para otra oportunidad. Muchas gracias a todos, a Lectores, a mi hermano Jorge Eliezer Navarrete y a todos ustedes. Que Dios les bendiga.